Bienvenidos a un nuevo panel de AGE. Hoy tenemos tres grandes invitados que nos hicieron el favor de estarnos acompañando. Como verán, no soy Alela Braga, no soy la moderadora que habíamos presentado, soy Juan Abel Ortiz, el nuevo director ejecutivo de AGE. Espero poder estar a la altura. Ale no nos pudo acompañar por problemas de salud, se imaginarán, protocolo COVID, y de último momento tuve que asumir un poco este rol. Ya se los adelanté a los invitados y también se los adelanto a ustedes. No es un poco lo que yo acostumbro a hacer, así que sabrán disculparme si cometo un error. Eso como para comenzar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo transmitiendo por segunda vez, desde Cowork Latam. Ya cometí el primer error. Estamos en el panel La economía del futuro, economía post-pandemia. Les recordamos que pueden compartir cualquier contenido del evento y etiquetar a AGE Uruguay en las redes, utilizando el hashtag El Futuro de la Economía y panel AGE. En primer lugar, queremos agradecer a nuestros partners, Movistar y Scotiabank, a nuestros socios sponsors de este panel que tenemos hoy, que es Qualabs, socio de AGE, a las empresas que nos apoyan el día de hoy, como Kiwi Films, que está haciendo la producción de este hermoso set y este evento tan lindo que vamos a tener. Y como les decía, estamos transmitiendo desde Cowork Latam. Por supuesto, quiero agradecer especialmente a nuestros tres invitados del día de hoy, quienes nos acompañan en este panel sobre la economía del futuro: Elisa Facio, Ignacio Bartesaggi y Germán de Agosto. Próximamente ya les estaré leyendo sus videos. Quería comentarles, como información de AGE del día a día, que estamos comenzando el proceso de festejo de los 15 años. AGE cumple el 7 de septiembre 15 años y queremos desde ya invitarlos a empoderarse y hacerse parte de este festejo que comenzamos. Para aquellos que están viendo este evento y todavía no son socios de AGE o que se están enterando por primera vez de lo que hacemos, les comento que el próximo 9 de agosto estaremos teniendo una reunión informativa donde les abriremos las puertas de nuestra casa, de esta asociación tan linda, para comentarles qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos, cómo desde AGE intentamos construir más y mejores empresarios jóvenes. Para los que ya son socios, también recordarles que en septiembre y octubre comenzamos 2 nuevos programas desarrollados y pensados de parte del equipo ejecutivo para ustedes, con la intención de hacerlos y ayudarlos a ser todavía más y mejores empresarios. Los programas son desafíos para empresas consolidadas y cómo consolidar mi modelo de negocio para microempresas y servicios profesionales. Desde ya los invito a ponerse en contacto con el equipo ejecutivo para que les puedan dar más información. Quiero comenzar y sin dar más vueltas, en realidad presentarle a nuestros invitados. Elisa Facio es ingeniera de sistemas en computación, título que obtuvo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el título de magíster en ingeniería en computación. Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en ingeniería de software, tanto en el ámbito público como privado. Actualmente es presidenta de la Asociación Nacional de Afiliados, ANDA. Es la vicepresidenta de OMEO, una organización con la cual AGE tiene un lindo vínculo y esperamos seguir construyendo más. Integra el directorio de ACDE, también, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Así que muchas gracias, Elisa, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos también a Ignacio Bartesaggi, es director del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU, de la Universidad Católica del Uruguay, director de la Oficina Internacional de la UCU Business School, profesor de esa casa y consultor internacional. Desde el año 2011 integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la ANI, del Uruguay. Integra la red ALC China de la UNAM de México, la red Integranet de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Barranquilla y la Universidad de Valencia. Integra la red académica latinoamericana GRIDALE, es coordinador del eje Economía, Comercio e Inversión en la red China y América Latina, enfoques multidisciplinarios. Es el secretario de la Mesa Directiva de la Asociación Uruguaya de Estudios Internacionales e integra la Academia Nacional de Economía del Uruguay. Muchas gracias Ignacio, por sumarte. Y tenemos, por último, y no menos importante, a Germán de Agosto. Germán es economista egresado de la Universidad de la República, fue consultor en CPA Ferrer entre 2001 y 2020 y docente del Departamento de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Actualmente se desempeña como consultor independiente, docente de ORT y editor de Economía de la Diaria y columnista de radio y televisión. Es autor del Manual de Economía para un Mundo Entreverado, editado en 2019. Muchas gracias, por favor, Germán, por acompañarnos. A ver, queremos empezar a hablar de economía del futuro, pero tengo una primera
pregunta y arranco contigo, Germán, que fuiste el último que presenté. En 2019 publicaste el Manual de Economía para un Mundo Entreverado. 2021, 2019 no había pandemia. ¿Qué título tendría hoy? Sí, no lo podría decir porque incluiría malas palabras, si tuviera que ser sincero, pero realmente sí. Creo que fue como... Nunca hubiese imaginado un título que cuadrara tan bien y una tapa que cuadrara también, porque la tapa está Donald Trump. O sea, que nunca imaginé todo lo que vino después, pero sí, sin duda que yo creo que parte de lo que dio razón al título es que una de las hipótesis, eso es totalmente controvertible, pero una de las hipótesis es que de alguna manera había algunos aspectos de lo que sería como el orden del orden económico de la posguerra, por lo menos en Occidente, que de alguna manera venían desafiados, ¿sí? Producto probablemente de múltiples causas, pero entre las cuales destaca el malestar con la globalización, tal vez. Todas las cosas que no generó ese derrame generalizado, ¿sí? Y eso generó un conjunto de perdedores, generó ganadores y perdedores, pero bueno, generó un conjunto de demandas legítimas que empezaron justamente a desafiar ese orden o esos consensos que habían guiado la economía mundial desde varias décadas atrás, que tienen que ver con la importancia de tener un mundo integrado, un mundo cooperante, ¿sí? Entonces, yo creo que eso era como uno de los aspectos que hacía como un poco entreverado ese mundo, ¿sí? Que además confluía con otro tipo de transformaciones, como la transformación tecnológica, que también alimentaba otro conjunto de desafíos de naturaleza más estructural en torno a lo que se podía haber visto antes, ¿sí? Porque es una revolución tecnológica que de alguna manera es distinta en su naturaleza, ¿no? De alguna manera, hoy no es una sustitución de músculos, sino que puede ser una sustitución que avanza sobre más el terreno de lo cognitivo. Entonces, eso desafía también un conjunto de instituciones, un conjunto de ordenamientos económicos, sociales y políticos que de alguna manera todos venían confluyendo. Entonces teníamos como algunas manifestaciones, probablemente catalizadas tal vez producto de la crisis del 2008, vinculadas a auges populistas, a la xenofobia, a nacionalismos, proteccionismos, ¿sí? Pasamos de lo que era una Europa, por ejemplo, cooperante y unida, a una Europa de los exis, ¿no? El Grexit, el Brexit, el Catalexis y un montón de cuestiones, ¿no? De la América primero, ¿sí? Un conjunto de factores que hacían que ese ordenamiento, tal vez que había orientado como la economía de posguerra, con algunos consensos que fueron cambiando, ¿no? Una época más keynesiana, luego una época más liberal, hacia los 70, pero siempre dentro de ese marco de consensos en torno a la importancia de tener un mundo cooperante, ¿sí? E integrado. Pero bueno, lo que teníamos llegado a 2019 era como ese paquete que estaba generando un montón de cosas opinables, naturalmente, pero distintas tal vez a lo que veníamos observando hacia atrás. Un mundo con cambios, imagino, y hace unos meses tuvimos un panel que era la economía, el futuro del trabajo, donde estuvo una amiga de la casa que es Macarena Bota, hablando y hablaba de estos cambios que generan los avances en las distintas modalidades de trabajo y cómo se vio afectada la mujer, ¿no? En ese proceso. Y Elisa, como vicepresidenta de una organización tan importante como es OMEU en nuestro país, ¿no? Te pregunto, ¿cuál crees que es el rol que va a ocupar la mujer o que debe ocupar la mujer en esta economía post-pandemia, ¿no? Que seguro fue muy afectada y digo, no es seguro, o sea, los datos lo muestran. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Aje por la invitación. Y a ver, la mujer tiene un rol muy importante en la economía, lo tuvo siempre. Ahora tal vez somos un poco más conscientes de todas las cosas importantes que hay atrás de muchas cosas que no se ven, ¿no? Una cosa que se dice mucho y no por eso deja de ser cierta es que las mujeres nos hacemos cargo de muchas cosas de trabajo no remunerado, digamos. Tenemos a veces hasta el triple de trabajo no remunerado que los varones. Y la verdad que ese trabajo que hacemos además con mucho cariño y con mucho amor tiene una forma de hacerse que cuando nosotras vamos al mundo del trabajo como que llevamos mucho de eso. Entonces cuando yo lo escuchaba a Germán hablar del mundo más cooperativo, eso yo creo que explica la razón por la cual las empresas que llevan más exitosamente adelante las transformaciones son empresas lideradas por mujeres. O me imagino que todos habrán visto muchos videos de por qué los países donde el líder es una mujer se llevó adelante el tema COVID de una manera más exitosa. La realidad es que las mujeres estamos acostumbradas a manejar muchos elementos a la misma vez.
Y en esa forma de estar acostumbradas, tenemos desarrolladas algunas habilidades que de repente los hombres están como más acostumbrados, como desde las cavernas, a ir atrás del oso. Y nosotras como que nos ocupamos un poco de todo. Esa es como la parte positiva y el lugar que yo creo que las mujeres tenemos que ocupar desde ese lugar en las organizaciones, como de amalgamar y de poner otra mirada, que también es muy enriquecedor que haya más de una mirada, porque tampoco nos parece un mundo donde solo las mujeres estén al frente de las cosas, no, todo lo contrario. Nosotras desde OMEU siempre defendemos la mirada de la mujer para darle un lugar y una oportunidad, porque es un mundo de hombres, pero queremos hacerlo con los hombres. No queremos hacer esto como desde un lugar peleado, sino todo lo contrario, desde un lugar de la colaboración. Otra cosa que me parece que es importante resaltar es que en el mundo, vos me preguntaste del mundo del futuro, porque ahí me mezclaste como dos preguntas, en el mundo del futuro, bueno, yo creo que en el mundo del futuro hay varias cosas que son como muy importantes. Y una cosa es en los cuidados. Con esta pandemia nos hemos como concientizado de que hay que cuidar la salud. Otra cosa es el tema, bueno, como decía, el de la colaboración o la sostenibilidad. Y otra cosa es el tema de las tecnologías. Y con los dos primeros las mujeres estamos bastante bien, porque los cuidados estamos acostumbrados, hay más mujeres que hombres, en el tema de la colaboración también. Y en el tema de la tecnología, que no es mi caso porque soy ingeniera, es como que hay un debe en el mundo femenino. Y eso yo es una cosa que me preocupa mucho, y como anécdota les cuento, y ya los dejo que cuando yo entré a facultad hace casi 40 años, en el año 82, el 47% de la matrícula en la carrera de Ingeniería en Computación éramos mujeres. Y en 2019, en la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad de la República, solo el 16% de la matrícula eran mujeres. O sea que hemos perdido cosas que están buenísimas. Y bueno, y después te voy a volver sobre eso, pero no quiero acaparar la No, sin palabra. duda. Y realmente me quedo con este punto, tengo varios, pero algunos más servir para alguna pregunta posterior, pero que hablabas de la colaboración, y ahí me da un poco la colaboración y colaboración internacional, si se quiere, ¿no? Tenemos cada vez más líderes mujeres en el mundo, se está yendo una de las principales o una de las más grandes, como Vamos a extrañar. como es Merkel. Tenemos en Nueva Zelanda una mujer sumamente poderosa liderando ese país y con buenos resultados, por lo menos en términos de contagios. Y Ignacio, digamos, sos el director del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU, ¿no? Y los que te seguimos en redes te escuchamos hablar mucho sobre las oportunidades que tiene Uruguay colaborando con diferentes partes del mundo. China es uno de tus principales como miras. ¿Cuáles son las perspectivas que ves vos económicas en eso de la colaboración de Uruguay con el mundo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a AGE. Es un tema central para el desarrollo de Uruguay. Yo creo que esto no se discute con la intensidad que deberíamos. Es una de las grandes reformas que tiene el país la apertura internacional, porque para seguir creciendo y para desarrollarse necesitas abrirte al mundo y salir de una región, no salir, sino mover una región que es de las más proteccionistas del mundo. Digamos, los estudios de la semana pasada de la UNCTAD y de la OMC indican que Argentina está entre las 15 economías más cerradas del mundo y Brasil en el número 20. Es muy complicado para un país como Uruguay, por eso la discusión tan relevante que se está dando ahora de la flexibilización del Mercosur y que empieza a estar cada vez más en los medios y se discute. Pero lo importante es que se entienda que esta es una reforma trascendental para el país. Diría que como muchas otras, pero porque la apertura del mundo implica reformas internas, implica, por supuesto, que mejorás la competitividad, implica que mejorás tu entorno de negocios, implica que captás inversiones y eso repercute en generar empleo. Más empresas exportan más bienes y servicios. Además, no hablamos solo de bienes, los servicios necesitan de regulación internacional también. La cooperación es internacional, es muy fuerte, ya se regula todo. Ya no estamos, los acuerdos comerciales, nosotros aquí en Uruguay seguimos, y por el Mercosur, discutiendo. Yo te diría que estamos muy atrasados en la agenda. Estamos discutiendo cosas de la década del 70, del 80 todavía. Y culturalmente se escuchan cosas que a mí me sorprenden. La visión que se tiene en este país de China es preocupante. No sé, yo no pido que la gente
hable de China y conozca China o conozca Asia, porque no es solo China, es Asia-Pacífico en su conjunto, que va a explicar por los próximos 30 años el 65% del crecimiento del Producto Bruto Mundial. Y cualquier transformación que te venga en mente está pasando en Asia-Pacífico. Entonces, es negar la realidad decir no a Asia-Pacífico o decir en China nos van a invadir los calzados. No, pero China no. China está en Marte sacándose selfies, un robot. O sea, estamos confundiendo. China sí que sigue exportando calzado, pero ya deslocalizó sus inversiones en Bangladesh, en Pakistán. Pero el ejercicio de ir a una tienda y mirar la etiqueta ya te está dando una señal clara de lo que está pasando. Y en Uruguay creo que este debate, creo que es una restricción cultural, todavía está poco ponderado. Tenemos que discutir la importancia que tiene abrirse al mundo. Y ahora cuando ya empezamos a avanzar, cuando vemos cómo el presidente de la República con mucho impulso está liderando mover el tablero del Mercosur, bueno, se pueden fijar la cantidad de personas que empiezan a decir, no, cuidado, esto, lo otro, un conservadorismo muy fuerte de no mover. No, hay que mover. No tenemos 30 años más para abrirnos al mundo, porque eso repercute en las empresas, en los empresarios. Para innovar necesitas reglas. Y las reglas son los entornos de negocios. Y para mejorar la competitividad necesitas de cooperación internacional y mejorar todas estas reglas de juego para hacer que los inversores vengan, para que tus aranceles... ¿Cómo vas a exportar vino o frutas a China comparativamente con Chile, que paga 0% de arancel y vos pagás 25, 30? Además, un país caro. Somos un país caro para producir y el deber del Estado, que es, por lo menos, cerrar un tratado de comercio para bajar los aranceles. Entonces, a eso le agregás los temas logísticos. Entonces, cualquier empresario está arrancando un 30% abajo. Ya estás perdiendo el partido 3-0 y tenés que salir a competir. Bueno, es muy difícil. Entonces, lo que digo es, está bien discutir, estamos en una democracia, hay que discutir, pero con argumentos. Argumentos actualizados y técnicos. No podemos seguir pensando que el mundo es de la década del 70 a la década del 80 y decir que Asia Pacífico, bueno, pasan cosas que no pasan. Eso es un esfuerzo que hay que hacer porque, bueno, cada día que pasa estamos perdiendo ventajas comparativas con otros socios que van avanzando a un ritmo mayor que el nuestro. Totalmente. Y de vuelta, sigo escuchando como esto en un mundo en cambio. Digo que no es novedad creo para nadie entender que el mundo está cambiando y cada vez a mayor velocidad. Y también con otra cosa que decías, que es esto al final del día impacta en el empresario. Digo, AGE en su misión tiene la de generar más y mejores empresarios jóvenes, ¿no? Y ahí recurro al economista del manual del libro, digamos, manual de economía por un libro entrelado. A veces yo tengo esa percepción del joven empresario, nos cuesta entender la macroeconomía o darle la importancia que tienen estas cosas que ustedes están hablando en el día a día. Digo, Germán, o sea, ¿por qué es importante para vos que el joven empresario, incluso que la sociedad pueda empezar a entender estos temas? Y en el sentido amplio, si lo pensás desde el punto de vista global y de lo que estaba hablando Ignacio, porque somos una economía pequeña y abierta. Y en el abierto no hay una valoración del nivel óptimo que tendríamos que alcanzar, sino que somos una economía pequeña y abierta y no tenemos control sobre muchas de las variables, o la mayoría, o la totalidad de las variables, de las cuales depende nuestra capacidad de poder generar oportunidades, poder reproducir crecimiento, poder generar bienestar. ¿Sí? Ese conjunto de cosas viene dado porque somos justamente un país pequeño y abierto que está sujeto a los vaivenes internacionales. Los precios de las cosas que vendemos no los determinamos nosotros. Los precios de las cosas que compramos nos los determinamos nosotros. Por ejemplo, pensando en commodities, ¿no? En materias primas, petróleo o alimentos. ¿Sí? El costo de financiamiento soberano, que después se traslada al costo de financiamiento para las empresas, no lo determinamos nosotros en parte. Hay una parte que viene dada por las tasas de interés en Estados Unidos. ¿Sí? O sea que hay un conjunto de cosas que vienen de afuera que son sumamente relevantes para todas las variables que son claves en el día a día de cualquier empresa o de cualquier persona. ¿Sí? Lo que está pasando en Argentina hoy, ¿sí? Con el tipo de cambio, por ejemplo, ese tipo de cosas, no son ajenas a nosotros. De hecho, ese proceso que hoy está teniendo lugar, hoy podríamos decir que está disimulado o está anestesiado porque tenemos restricciones de frontera, pero una vez que se abra, ¿sí? Todo eso va a suponer un desafío adicional que hoy no estamos viendo, y eso es por cosas que son vinculadas a lo que pasa en Argentina, fundamentos propios de Argentina, problemas, desequilibrios propios de Argentina sobre los cuales no tenemos ninguna capacidad de injerencia. Sin embargo, probablemente, ¿sí? Eso va a traducirse en un montón de transformaciones, un montón de desafíos, en un montón de desajustes que podemos llegar a tener, que justamente al final del día son lo que hace a
a la capacidad de Uruguay de poder fomentar ese proceso de generación de oportunidades, de desarrollo, de crecimiento y de alguna manera de poder derramar ese crecimiento para tener más oportunidades en un entorno de mayor bienestar para la sociedad. Creo que la respuesta corta era economía pequeña y abierta. Después me fui por las ramas. No, pues está perfecto. Aparte, digo, de verdad, les agradezco que siempre van dando pie para hacer la siguiente pregunta como si lo tuviéramos armado. Decían, hay cosas que no estamos viendo, hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que abrirnos. Pero hay otras cosas que también están pasando, ¿no? Hace poco se aprobó la ley BIC, por así decirlo, de empresas como de interés colectivo, si no me equivoco. Beneficio e interés colectivo. Muchas gracias por la corrección. Que abre la puerta a una economía social, ¿no? Y hace ya unos años escuché una noticia, una entrevista de Cotelo contigo, donde vos presentabas ANDA, que es donde vos sos presidenta, y hablabas de ANDA como una empresa de interés colectivo, ya hace varios años, ¿no? Sí. ¿Qué rol crees que juega la economía social también en esta economía del futuro que se viene? ¿No? Bueno, te cuento un poco. ANDA es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada hace 87 años, este año cumplimos 88 años, y la misión de la organización es atender y solucionar los problemas de la vida cotidiana de los uruguayos. Es como bien ambiciosa. Y fue fundada en el año 33 por un grupo de jubilados y personas que estaban por jubilarse que se cuestionaban cómo iban a vivir después de la jubilación. O sea, cualquier coincidencia con la realidad. O sea, es lo mismo que nos pasa hoy a los que estamos en determinada edad, ¿no? Entonces, bueno, se creó esta organización con un espíritu solidario y justo, con la idea de que fuera solidaria y justa. Y así la organización fue creciendo y hoy tiene más de 250.000 socios, 50 sucursales en todo el país. Es una organización muy grande. Y siempre estuvo basada en ese concepto de la economía social. La economía social es una economía entendida no solamente para ganar dinero, o sea, como que no es el único indicador ni el principal de la institución, es ganar dinero, sino que es el bienestar de la sociedad. Es como poner a la persona en el centro y buscar primero el bienestar. Y así es que en la organización, las decisiones que se toman, por supuesto que busca la sustentabilidad. No estamos hablando, porque, a ver, hay una cosa que nosotros siempre decimos cuando, bueno, a veces, bueno, pero si ustedes son solidarios pueden hacer, bueno, no, porque si nosotros nos fundimos no podemos hacer solidaridad con nadie. O sea que hay como una cosa básica de la sustentabilidad. La organización tiene que ser sustentable. Pero sí hay un foco muy importante puesto en la solidaridad. Entonces, de repente hay cosas que no son rentables, pero nosotros las hacemos igual, porque en realidad nuestro fin último no es ganar dinero, sino ayudar a las personas a que puedan desarrollarse. Y esto que tú traías ahora de la ley BIC, de las sociedades de beneficio e interés colectivo, son sociedades que lo que hacen es justamente buscar lo mismo, ¿no? Esto viene de la mano, digo, tiene una historia de hace unos cuantos años. Viene del sistema B, que son las empresas B, que son empresas con un triple propósito. Yo también estoy en el consejo empresarial de empresas B y lo que buscan las empresas B es justamente como extendiendo un poco el concepto de economía social, buscan tener impacto en la economía, o sea, ganar dinero. Son empresas que buscan lucro, no son ONGs, sino que buscan lucro. Además buscan impactar en la sociedad, o sea, y en la comunidad, que en el ámbito en el que se muevan la empresa sea beneficiosa para toda la sociedad y para toda la comunidad, y a su vez impactar en el medio ambiente. Y esas organizaciones, en definitiva, como que van más allá, y a mí me gustó cuando yo lo empecé a escuchar a Germán al principio, bueno, hay mucho más que una economía que se gana dinero, y ahí como que las cosas se empezaron a desequilibrar cuando solamente salimos a buscar solo ganar dinero a cualquier precio. Esto se trata de ganar dinero porque obviamente tenemos que funcionar, pero ganar dinero y tratar de que toda la sociedad y que todos los colaboradores y que toda la economía mejore su desarrollo, generar desarrollo. No es solamente ganar dinero, sino generar desarrollo en el entorno, y eso es lo que buscan estas empresas. Totalmente. Y en eso vuelvo un poco
al tema de la colaboración, que tiene mucho que ver al final del día con estas empresas. Hay un sinfín. Y sin ir más lejos, volviendo a la pregunta anterior, las impulsoras de la ley, si me equivoco, son cinco mujeres Sí. que se pusieron ese equipo al hombro para llevar adelante ese proyectazo que fue celebrado por muchos. Cierro paréntesis. La pandemia y esta economía que se viene, Ignacio, nos ha presentado un mundo más globalizado que nunca, ¿no? Y como vos bien decías, discutiendo cosas que son de la región, ¿no? Y también, ¿qué puertas le puede abrir esa flexibilización que vos entiendes? Me gustaría que dieras doble clic sobre eso, tanto a nivel de salir a vender, como entiendo también de poder captar, porque tenemos a Uruguay siendo un país que se está abriendo al mundo y que está llamando. Tenemos Test Uruguay de Cuti recientemente lanzado, tenemos Uruguay 21 haciendo cosas, tenemos ANI con Proyecto Uruguay. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es te pido un doble clic ahí sobre lo que hablabas hoy? No, Uruguay, la pandemia por supuesto cambia mucho, ¿no? Porque aceleró muchos procesos que ya veníamos observando, pero que ahora el agua se fue y quedó todo a la vista, ¿no? Y bueno, y muchas empresas además valoraron cosas que antes no valoraban, como por ejemplo el comercio electrónico. El crecimiento del comercio electrónico ha sido brutal, por supuesto que el efecto del teletrabajo. Bueno, nosotros que estamos en la educación, el tema híbrido en la educación es algo que vino para quedarse en muchas áreas. Entonces hay un cambio fundamental. Además ya lo decía Germán también, ya veníamos con un debilitamiento institucional muy fuerte. Estamos en una reconfiguración del ordenamiento internacional en este momento, ¿no? Y además con una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y China que nos va a marcar las relaciones internacionales y de negocios por las próximas décadas, ¿eh? Esto es lo más relevante que tenemos. Eso y la debilidad de Europa en este escenario diría que lo más relevante que tenemos próximamente, ¿no? Y además nosotros estamos en una región que da miedo, sinceramente, porque lo que está ocurriendo en América Latina es preocupante. Entonces, nosotros allí tenemos un papel que cumplir. Uruguay es un país muy respetado, que tiene, por supuesto, una institucionalidad muy reconocida, que está llevando adelante, digamos, algunos proyectos como los que mencionabas, que nos ubican en un sitial de privilegio. Pero claro, tenés que acelerar eso con un cambio. ¿Cómo te vas a diferenciar de la región? Sin romper con la región. Es un equilibrio muy delicado, por supuesto, ¿no? Pero es el que se está buscando ahora, más a impulso. Quizás podría uno discutir si la estrategia es la mejor o no, pero estamos en un momento de poder conseguir algo. Y eso va a ser lo más relevante, porque no podemos seguir a los ritmos de las políticas internas de la región. Lo que sabemos en Argentina y Brasil es la inestabilidad. Lo decía Germán, lo de Argentina no nos está golpeando lo que nos podría estar golpeando porque estamos cerrados, pero es crítica la situación. Pero la inestabilidad política en Brasil también, y un proceso que ahora viene, que no sabemos en qué va a terminar el año que viene. Entonces, cuando vos me decís abrir las puertas o hacer el doble clic ahí en la flexibilización del Mercosur, le quedan 6 meses de vida. ¿Es ahora? ¿Son estos próximos 6 meses? ¿O es probable que no puedas conseguir nada? Y vas a poder conseguir algo, porque ni siquiera hay consensos internos para conseguir algo muy profundo. Pero vas a intentar que conseguir algo. Vas a tener que lograr que te permitan cerrar un acuerdo, que te permitan tener diferentes velocidades para cerrar acuerdos que ya están en negociación, pero que vos los cierres y el resto no. Esperar a ver qué pasa con la Unión Europea, para poder tener un efecto fuerte en la economía a partir de la apertura internacional. Que no es solo cerrar acuerdos. Después Uruguay debe cuestionarse toda la institucionalidad relacionada con esto, todo lo que es la vinculación de la promoción comercial. ¿Dónde tenemos embajadas? ¿Por qué? ¿Cerramos una o no? Estamos mirando a los países que crecen más, estamos a las regiones. ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con Asia Central? ¿Qué pasa con Asia Pacífico? Hay mucho desconocimiento todavía. No digo que no se está haciendo nada, pero se debería hacer mucho más, porque en un país pequeño como Uruguay podés moverte más rápido. Y en la pospandemia se necesita ser cada vez más flexibles y moverse cada vez más rápido, porque la incertidumbre está para quedarse. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, ¿para dónde voy? Sabés que las reglas de juego van a cambiar, probablemente vas a enviar un producto que te cambien las condiciones antes de que llegue al puerto destino. Entonces tenés que saber qué vas a hacer con eso, asumir los costos de eso. Entonces la dinámica hace que un país como Uruguay, que tiene 3 millones con 400.000 habitantes, debería moverse mucho más rápido. Yo creo que el problema es lo cultural. Nos cuesta discutir los temas. Y ahora, lamentablemente, con la discusión política y la situación política interna, a mí me parece que de vuelta nos vamos a olvidar de
de lo relevante. ¿Cuándo vamos a discutir el Uruguay de futuro, ¿no? ¿Cuándo vamos a discutir los temas? O sea, el rol que tenemos que jugar, bueno, en los temas de género, en los aspectos medioambientales. Fundamental, Uruguay tiene que destacarse allí. En las reformas institucionales, la educación, son temas centrales. La infraestructura, que por suerte ahora se van a dar algunas mejoras, pero seguimos teniendo problemas de competitividad muy fuertes. Hasta la flexibilidad laboral, hasta la reforma laboral, tenemos que discutir esos temas. Y me parece que nos entreveramos mucho con la política interna. Ya estamos, me parece, con esto de la LUC, lamentablemente estamos en una politización interna que nos distrae de los temas relevantes. Entonces, no sé, no quiero ser negativo, ¿no? Porque hay muchas cosas que se están haciendo bien. Pero lamentablemente me parece que en Uruguay faltan consensos mínimos nacionales para discutir los temas de fondo, que son los que nos van a servir para pegar el salto al desarrollo, ¿no?, en los próximos años. Y digo, comparto esa mirada sistémica de la economía también, ¿no? Que hay que mirar, o sea, es parte de un todo. O sea, no es mirar un indicador de, bueno, tal valor, ¿no? Sino que si no hay educación, difícilmente haya economía, si no hay apertura. Digo, creo que lo comparto mucho. Y es parte de lo que te preguntaba más temprano, Germán, ¿no? Esto de la persona, el empresario joven, de a pie, que va en su día a día y mirando cómo contrata una persona, cómo puede hacer para crecer, cómo puede salir un mercado nuevo, ¿no? Y entender muchas veces estos conceptos que a veces resultan tan complejos, por lo menos, digo yo, para mí a veces entender sobre economía me resulta difícil. Y ahí te pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo impacta o cómo puede empatizar un joven empresario con decir, la Fed cambió sus previsiones de mejora económica en Estados Unidos? Es decir, al final del día, ¿eso me impacta? ¿Le tengo que prestar atención? ¿Tengo que hacer algo? ¿Cómo lo analizás vos? Incluso como joven, porque digo, sos una persona joven. Con mucha atención, diría. Y creo que eso lo puedes ver de dos perspectivas. La primera tiene que ver con que estamos hablando de la principal potencia, junto con China, ¿no? En ese lucha hegemónica, pero todavía Estados Unidos es una potencia, o sea que cuanto mejor le vaya, mejor para la recuperación mundial. ¿Sí? O sea que por ese lado, después no me voy a meter en temas porque me siento intimidado también por nuestro invitado, pero están dentro de nuestros 4 principales socios comerciales. Es el 4.º socio principal que tenemos en Estados Unidos. O sea que por esos lados tenemos como el aspecto positivo de una mejora de las expectativas. Pero por otro lado, que es donde viene un poco lo confuso, ¿sí? El hecho de que se estén revisando las expectativas de crecimiento, ¿sí?, de forma tan abrupta, tienen que ver con que los estímulos o la reacción de la política económica ante un evento tan excepcional como fue la pandemia, y como sigue siendo la pandemia, lo que ha hecho es, le ha dado un impulso, ¿sí?, que por decirlo de una forma poco científica, que corre el riesgo de haberse ido de mambo. Y ese haberse ido de mambo lo podemos identificar pensando en que en realidad tiene asociado un riesgo inflacionario. Hoy el problema y la discusión que hay en Estados Unidos, que es un debate abierto entre académicos y también en el sistema político, es que hay un riesgo inflacionario real y eso puede hacer, ¿sí?, que la Reserva Federal, que lo podemos pensar como el principal banco central del mundo, ¿sí?, el banco que tiene la maquinita que hace los dólares, o sea que la reserva global, en la moneda refugio que tenemos, puede llegar a tener que aumentar la tasa de interés, ¿sí?, de forma más rápida de lo que teníamos previsto. Y eso es entreverado, pero una forma de contener la inflación es haciendo una política monetaria más dura. De alguna manera, haciendo que haya menos plata en la vuelta. El tema es que esa plata son los dólares. Lo que tenemos hasta hoy es un mundo inundado de dólares, porque justamente eso fue la reacción de política monetaria, ¿sí? Entonces, en un mundo inundado de dólares, el dólar es un bien que abunda. Su precio se desvaloriza. Entonces, un dólar barato no es algo que nos haga mal para para darnos tiempo para organizar determinadas cosas que tenemos que hacer. Porque además no es solamente que el dólar suba, sino que cuando el dólar sube, suben todos. Entonces, la competitividad es de alguna manera una carrera. No importa que vos subas. Vos tenés que subir más rápido que otros. O sea que si todos suben de golpe, ahí te complejiza la cantidad de ajuste que vos tenés que hacer, ¿sí? Por otro lado, o sea que eso por el dólar. Y por otro lado, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, de alguna manera se hace más atractivo, ¿sí? Todos los capitales que de alguna manera venían buscando, ¿sí?, retornos atractivos en un mundo de tasa cero, porque justamente eso es parte de la reacción, bueno, están lentamente volviendo, ¿sí? Si la tasa de interés sube, eso nos condiciona las condiciones de acceso a financiamiento. Y además, si vos pensás, ¿cuál es el costo de endeudamiento de un país como Uruguay? Bueno, tiene 2 escalones. El primer escalón es el escalón de una tasa libre de riesgo, ¿sí?, que es la tasa de Estados Unidos. Y el segundo escalón es la prima que paga un país como nosotros
¿sí? En función de nuestra capacidad de pago, ¿sí? El riesgo país. Entonces, por más que hagamos todo bien y logremos, por ejemplo, achicar el segundo escalón, el primer escalón no depende de nosotros. Volvemos a la pregunta anterior. Entonces, si las tasas suben, nuestro costo de financiamiento aumenta. Y eso después se traslada a las empresas. O sea que de alguna manera tenés una tensión sobre el proceso de fortalecimiento del dólar que te puede agarrar un poco desequilibrado. En particular puede agarrar a nuestros vecinos, ¿sí? Con un problema mayor que después se nos puede trasladar hacia nosotros. Y además te generan cambios en las condiciones de acceso a financiamiento. Por el lado que es más costoso y por el lado que tenemos que competir con opciones más atractivas. Por ejemplo, colocarte en Estados Unidos porque las tasas van a pagar más. De alguna manera, creo que fue un poquito entreverado como el libro, pero esos son como creo que los dos aspectos más relevantes. Tiene algo positivo, pero tiene esa discusión, que hoy es la discusión que está vigente, que tiene implicancias sobre variables que son determinantes para nosotros. Es algo que el empresariado joven tiene que estar atento entonces, ¿no? Exactamente, costos de financiamiento, dólar, ¿sí? Y de alguna manera también precio de las materias primas, porque se transan en dólares. Uy. De alguna manera también todas las variables que son relevantes para nosotros dependen de esa discusión que hoy está sobre la mesa. Bien, gracias por la respuesta. Tenemos algunas preguntas de digamos, nuestros, ¿cómo se dice? Los que te ven por audiencia, pero YouTube tiene que tener su nombre, ¿no? Como la audiencia de YouTube. La audiencia general. Que nos hacen algunas preguntas y los invito a ir preguntando más, que voy a empezar a hacerlas. Nos preguntan para ti, Elisa, ¿cómo podemos actuar responsablemente? ¿Cómo podemos generar empresas responsables y actuar responsablemente, como mencionabas antes? ¿No? Y también, digo, en ese aspecto, y también te incluyo, ¿no? En este rol que tiene ANDA al final del día como una entidad tan importante dentro de la economía, y cómo hace para actuar así con tanta responsabilidad, entiendo, porque, Bien. como decías al principio. La verdad que muchas gracias por la pregunta, porque es una cosa bien interesante que nosotros conversamos mucho en todos los ámbitos, no solamente en ANDA, sino en OMEU y en ACDE y en el Sistema B. A ver, uno actúa responsablemente cuando hace con la empresa lo que hace con su familia. Uno en la familia no solamente se preocupa de traer dinero para que haya comida o para que haya calefacción o para que haya... Uno se preocupa de todos los aspectos de las personas que viven en la familia. Se preocupa de que estén bien emocionalmente, se preocupan de que vivan en un lindo entorno. O sea, hay muchas cosas que se hacen y esa misma es la responsabilidad que uno lleva a la empresa cuando quiere ser una empresa responsable. Por eso hablamos de triple impacto y por eso decimos preocuparnos por la comunidad, preocuparnos por las personas. En el caso de la empresa, la primera comunidad son las personas que trabajan en la empresa, o sea, los colaboradores. Si la empresa se preocupa porque ganar dinero, también se tiene que preocupar porque su personal, o sea, las personas que trabajan en la empresa, tengan buenas condiciones de trabajo, tengan un buen salario, tengan además condiciones para mejorar. Ahora, con todos estos desafíos que se vienen post-pandemia, que como bien decía Ignacio, como que se aceleró todo el tema tecnológico. Por ejemplo, una cosa súper importante es el tema de la educación. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros trabajadores se adapten y puedan llevar adelante las cosas que se van a necesitar llevar adelante o que ya se necesitan llevar adelante? Y vos me preguntás cómo lo hacemos en ANDA. Bueno, nosotros en ANDA, por ejemplo, tenemos desde hace ya muchos años un programa muy ambicioso de capacitación y de formación de los recursos humanos. Desde que yo estoy en la presidencia, que hace 6 años, identificamos que se venía un mundo muy desafiante en el futuro y que tal vez algunos de nuestros colaboradores no tenían todas las capacidades o todos los conocimientos que necesitaban tener. Entonces hicimos un programa de capacitación en todos los niveles. Así que hicimos primero un plan, tenemos un acuerdo con secundaria, para que las personas que no tienen terminado el bachillerato terminen el bachillerato. Tenemos un programa para carreras de grado, que es a través de becas para los propios trabajadores que pueden estudiar en universidades privadas y los acompañamos con una parte de su matrícula durante todo el proceso. Y también tenemos un programa para posgrados, para becas de maestrías. Tenemos unos cuantos que ya se han recibido y han terminado sus másteres y la verdad que eso genera
digamos, un entusiasmo también en el trabajo, ¿no? Porque vos ves que estudian unos y estudian otros y entonces se empiezan a entusiasmar, o los que terminan el liceo se empiezan a entusiasmar con seguir otra cosa y ya se ponen a averiguar qué pueden hacer. Y bueno, y además de eso tenemos otros programas que son de mandos medios, de liderazgo, de gestión, digamos, de que las personas puedan desarrollarse dentro de la organización. O sea, más allá de que, bueno, capaz que te contratamos para hacer un trabajo puntual, pero bueno, que vos dentro de la organización tengas muchos pasos para dar y puedas seguir adelante con tu desarrollo. Suena súper interesante. La idea de esta reunión era tener una hora con ustedes. Yo me quedaría realmente hablando, y más me quedan varias preguntas por hacerle, pero me gustaría quizás cerrar con esta pregunta cortita y que me puedan responder en pocas palabras para ustedes, en cada rol que ocupa cada uno de ustedes. Y empiezo por ti, Ignacio. Este contexto que hablamos de cambio, globalizado, de oportunidades, o sea, de mil cosas que incluso no nos da el tiempo de charlar, ¿cuál sería el mensaje que le dejarías al empresariado joven? Estás acostumbrado a trabajar en la UCU con jóvenes y probablemente con muchos futuros empresarios jóvenes. Qué importante es, primero conocer el mundo, para mí es fundamental. Los jóvenes tienen que viajar para ver lo que está pasando en el mundo. Y viajar, sí, ahora hay una discusión sobre Occidente, Oriente, y hay una fascinación, sí, París es muy lindo, Europa es muy lindo, Estados Unidos también, pero hay que viajar al nuevo mundo. Hay que viajar ahora está de moda ir a Tailandia. Ahora está un poquito, pero van a Tailandia, van a la playa, a Bali, está bien, eso está bien, pero hay que ver lo que es esa transformación. Hay que conocer lo que está pasando allí, lo que va a pasar después en el próximo gran mercado, porque a China le quedan, digamos, 10, 15, 20 años todavía de sorprendernos. Y después nos va a sorprender el sudeste asiático, que son 600 millones de personas y crecen al 5% anual, ese bloque de 10 economías. Y después va a venir India, que ya está, porque India ya, el rebote de India va a ser de un crecimiento del 9%. En el 2021. O sea, esto es algo muy fuerte. Y después va a venir África. Entonces, tenemos que, yo recomendaría viajar, ser muy flexibles, entender que la incertidumbre va a estar, hay que jugar mucho a tener planes B para el cambio. Y en eso los latinoamericanos tenemos un don. Te cierro con algo. Cuando vas a Asia, dicen que la mejor combinación es un asiático con un latinoamericano. ¿Por qué? Porque ellos son muy rígidos, muy comprometidos, tienen esa obsesión por el trabajo, por el compromiso, que nosotros no, que nosotros somos un poquito más flexibles, pero ellos que precisan la creatividad nuestra. De repente el uruguayo no tiene tanta, si uno lo compara con Argentina, que es más grande, los argentinos ni hablar que son más creativos, porque es natural, les cambian las condiciones cada 2 minutos y se adaptan. Nosotros somos más conservadores, pero eso tenemos que aprovechar. Las diferentes culturas, asociarnos, abrir la cabeza, no quedarnos con este mundo conocido que es más seguro, que está muy bien y que hay que seguir profundizándolo, porque esto no se trata de elegir entre Estados Unidos y China, o Estados Unidos y India, no, se trata de todo, ir por todo, pero aprovechar un poquito las nuevas tendencias que son las más disruptivas y las que van a dar realmente mucho que hablar en los próximos años. Muchas gracias por la respuesta y muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Germán, 2 palabras. ¿Cuál es el mensaje que le dejarías al empresario joven con respecto a la economía? No estaba esperando que ellos me dejen un mensaje a mí, pero si tengo que ser yo el que lo da, bueno, seguiría el mensaje de Ignacio, que se junten con un asiático, ¿no? Si es la mejor combinación. Pero bueno, tratar de mirar esto con optimismo, porque de alguna manera capaz que lo que le hablamos del desafío y no desordenamiento suena como más, de alguna forma más pesimista, pero de alguna manera también es una oportunidad. Es una oportunidad para generar una transformación que apuntale la productividad, que no es otra cosa que la forma en que combinamos nuestros factores productivos, el único medio genuino para crecer en el mediano plazo. Entonces, tratar de que ese proceso, ¿sí?, que viene empujado por este accidente que hemos tenido, ¿sí?, lograr ordenarlo, ¿sí?, promoverlo y ordenarlo de forma que los beneficios que pueda generar, que son muchísimos, tengan ese derrame que también justamente logre incluir a la mayor parte de las personas y nos permita a nosotros encarar esos desafíos que hoy son muy grandes porque los problemas que teníamos no son propios de la pandemia, sino que venían de antes. La pandemia los profundiza. Muchas gracias, Germán, por acompañarnos y la respuesta. Elisa, para cerrar, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, yo les diría que estudien
En realidad yo creo que estudiar es una cosa que en este mundo tan cambiante, como venimos hablando, es algo que nos tiene que acompañar toda la vida. Nosotros no es que estudiamos una profesión, bueno, yo en particular estudié una profesión que hay que estar estudiando siempre, pero en todas las cosas uno tiene que estar estudiando siempre y tiene que estar abierto al cambio. Lo que decía Ignacio, ¿no? Abierto a ese cambio y tener, aprender a aprender, yo creo que es de las cosas más importantes que hacemos en nuestra etapa de escolar, liceal y de universidad. Después que vos aprendés a aprender, podés cambiarte de roles y tenés como esa plasticidad para adaptarte a las circunstancias y a los cambios. Y siempre estudiar, siempre tratar de desarrollarse, siempre tratar de aprender algo nuevo. Y si pueden, además, y se animan al mundo de la tecnología, Mejor. Mejor, porque todo lo que vamos a hacer en el futuro, lo que allá hacemos hoy tiene que ver con tecnología. Y ojo que esto no quiere decir solamente estudiar ingeniería. Hay muchas cosas que tienen que ver con la tecnología, toda la gente que trabaja, por ejemplo, en comunicación vinculada a la tecnología. Hay, bueno, lo que traían lo de Test Inui, que tampoco se necesita ser ingeniero para eso. Hay un montón de cosas que están vinculadas a la tecnología, así que estudien y si pueden estudiar tecnología, mejor. Muchas gracias, Elisa, por acompañarnos. A los que siguen en la transmisión, también muchas gracias. Me sirve esto como puntapié final para cerrar. Educación. AGE tiene al final del día la misión de generar más y mejores empresarios con 3 pilares, ¿no? Que es su formación, generarles redes de acompañamiento para no hacer emprender o generar su empresa solos, ¿no? Y mejorar la imagen que tenemos al final del día como empresarios, como emprendedores jóvenes, que es todo un desafío muchas veces, ¿no? Es un camino que es divertido, muchas veces solitario y muy desafiante. Así que, para cerrar, le quería agradecer nuevamente a nuestros sponsors, Movistar y Scotiabank, agradecerle a Cowork por el espacio, agradecerle al equipo de Kiwi Films que están acá, muchas gracias de verdad por todo el trabajo hecho, a Qualabs por el apoyo para este panel en particular y por todo lo que hace por AGE, a la comisión de eventos que fue la que nos ayudó un poco a armar este discurso, a armar los invitados. Realmente muchas gracias a ambas. Obviamente al equipo ejecutivo, muchas gracias por estar siempre y ayudarme a controlar los nervios. Y obviamente gracias a ustedes, gracias a los socios y a los que no son socios también que se colgaron y les divirtió este evento. Recuerden, estamos completamente abiertos a escucharlos, a conocerlos y a que se sumen al final del día a esta red de jóvenes que tratamos de construir más y mejores empresarios jóvenes, acompañarnos. Así que muchas gracias y de verdad muchas gracias por su tiempo, es muy valioso para nosotros haberlos recibido. Gracias. Gracias, Juan Manuel.